Buenas tardes con todos. En este video vamos a entender qué es la atención, sus características y el por qué es tan importante dentro de los procesos cognitivos básicos. Para comenzar, es importante saber que no existe una única definición universal de la atención. Sin embargo, varios autores coinciden en que la atención es un proceso que nos permite seleccionar la información más relevante del ambiente y también destacar estímulos que no necesitamos. Es decir, esta llega a actuar como un filtro que organiza qué estímulos entran a nuestro procesamiento mental. Por ello, uno de los primeros autores en definirla fue William James, quien en el siglo XIX dijo que la atención es la toma de posesión por la mente de uno entre varios objetos o pensamientos posibles. Esta idea se justifica porque James observó que la mente humana no puede atenderlo todo al mismo tiempo, ya que nuestros recursos cognitivos son limitados. Por eso necesitamos elegir hacia qué estímulo vaya nuestra energía mental, dejando a los demás en segundo plano. James nos demuestra que la atención funciona como una especie de linterna interna que ilumina lo que queremos procesar con mayor claridad. Además, esta es una de las definiciones que sigue siendo relevante en la actualidad porque explica por qué cuando estamos en un ambiente con muchos estímulos, solo somos capaces de concentrarnos en uno si es que realmente lo atendemos de manera consciente. Pero más adelante, Best, en el siglo XX, amplía esta comprensión y afirma que la atención puede ser selectiva, cambiante y divisible. Pero también agrega algo muy importante, ya que en ocasiones ciertos sonidos o sucesos pueden robarnos la atención, incluso si habíamos decidido enfocarnos en alguna cosa. Esto significa que, aunque James ya planteó que la atención es voluntaria, Best demuestra que no siempre lo es, porque algunos estímulos pueden captarnos automáticamente. Ahora, para profundizar aún más, es importante entender cómo ha venido evolucionando este estudio de la atención a lo largo de la historia de la psicología, puesto que cada corriente ha llegado a aportar una manera distinta sobre lo que es la atención y cómo ésta funciona. Por ejemplo, el estructuralismo, que fue una de las primeras corrientes de la psicología, este nos indica, por ejemplo, sus autores como Wundt o Titchener, nos dicen que la atención era vista como un estado de conciencia que permitía que ciertas sensaciones se volvieran más claras e intensas que otras. Aquí la atención se estudiaba principalmente mediante la introspección, porque lo que buscaban era describir la experiencia consciente del individuo. Pero después surge lo que es el funcionalismo, donde aparece uno de los autores más importantes como William James, quien definió a la atención como un proceso de selección en el que se elige voluntariamente algo que se considera importante entre distintos estímulos, que a su vez compiten por captar nuestra mente. Aquí la atención cumple una función adaptativa, ya que nos ayuda a concentrarnos en aquello que es más relevante para nuestros intereses o para nuestra supervivencia, filtrando así lo que no necesitamos en ese momento. Por eso su definición destaca la claridad, el enfoque y la selección del estímulo. Sin embargo, en este mismo existe otro autor como Best, quien destaca que la atención no siempre es voluntaria. Existen ocasiones en las que ciertos sucesos o sonidos pueden robarnos la atención, incluso si estábamos intentando concentrarnos en otra cosa, lo cual demuestra que la atención también puede ser automática, sensible a señales relevantes como oír nuestro nombre, un ruido fuerte o algo inesperado. Pero después de ello, aparece lo que es el cognitivismo, que entiende la atención como un proceso de selección de información. Aquí se llega a hablar sobre los filtros y de los recursos limitados, ya que el cerebro no puede procesar todo, por eso llega a elegir qué información pasa y cuál no. Autores como Broadbent
Deisman y Neisser crearon modelos para explicar cómo filtramos estos estímulos. Por último, desde la neurociencia, Michael Posner propone que la atención funciona mediante 3 redes cerebrales, las cuales serían la red de alerta, la red de orientación y la red ejecutiva, que vamos a conocer más adelante. Esta perspectiva confirma que la atención es un proceso complejo que combina la activación, selección y el control cognitivo. Entonces, teniendo ya este breve contexto, ahora podemos ver para qué sirve la atención. En sí, la atención cumple varias funciones fundamentales como seleccionar estímulos relevantes, ya que ésta nos guía hacia lo que realmente nos importa. Además, es como un filtro para ignorar los distractores, ya que éste evita que nos distraemos de la tarea o de alguna actividad que estemos realizando en un momento específico. Además, regula el nivel de activación, es decir, esto que llega a determinar qué tan alerta estamos o qué tan cansados estamos. Asimismo, facilita otros procesos cognitivos como lo es la memoria, el aprendizaje y el pensamiento, ya que si nosotros no llegamos a prestar atención, no lo podríamos llegar a recordar y mucho menos comprender. Asimismo, se encarga de optimizar los recursos cognitivos, ya que, como mencioné, son limitados. Esta atención nos permite distribuirlos adecuadamente. Ahora bien, tipos de atención y fenómenos importantes. Tipos de atención. Existen 3 tipos de atención. La primera es la atención sostenida, que es la capacidad de mantener el foco en una tarea durante el periodo prolongado de tiempo. Esto implica no distraerse y continuar realizando una actividad hasta terminarla. Por ejemplo, escuchar un cuento completo, terminar un dibujo o seguir instrucciones paso a paso. La atención selectiva, por otro lado, es la habilidad para centrarse en un estímulo importante mientras se ignoran otros que no son relevantes. Un ejemplo es escuchar a la docente en medio del ruido del aula. Y por último, la atención dividida o multitarea, que es la capacidad de prestar atención a 2 actividades al mismo tiempo, alternando el foco rápidamente entre ambas. Un ejemplo es copiar el del pizarrón mientras se escucha a la maestra hablar. Bien, ahora revisemos algunos conceptos fundamentales que ayudan a entender cómo funciona la atención desde diferentes teorías. La política de asignación de recursos funciona como la administración de la atención. Determina qué información recibe más energía mental y qué estímulos quedan en segundo plano. El filtro temprano propone que la atención actúa como una puerta que deja pasar solo algunos estímulos según cómo se perciben sensorialmente, no por su significado. El filtro tardío, a diferencia del filtro temprano, este modelo afirma que el cerebro procesa todos los estímulos, pero solo algunos llegan a la conciencia porque son seleccionados por su valor para el sujeto. El foco atencional. La teoría del foco atencional explica que nuestra atención es como un reflector que se desplaza hacia donde la tarea exige más recursos. Este foco puede ampliarse, reducirse o moverse dentro de un mapa espacial mental. La inhibición de retorno funciona como un mecanismo adaptativo que impulsa al cerebro a buscar estímulos nuevos, en lugar de revisar lo mismo repetidamente. El Cognital Party demuestra que nuestra atención auditiva es selectiva, es decir, podemos seguir una conversación mientras ignoramos otras voces, pero ciertos estímulos significativos como nuestro nombre pueden irrumpir en el foco. La atención dividida o multitarea no significa que el cerebro haga todo simultáneamente, sino que alterna muy rápido entre tareas. Esta capacidad disminuye cuando hay tareas difíciles o que requieran mucha concentración. La red ejecutiva se activa cuando debemos inhibir impulsos, elegir una respuesta adecuada o controlar nuestros pensamientos. La red de orientación permite mover el foco atencional hacia lo que importa, tanto visual como auditivamente. Involucra regiones cerebrales que coordinan estos movimientos.
La red de alerta, por otro lado, es la encargada de regular el estado de activación, manteniendo al organismo preparado para responder rápidamente a estímulos. Un ejemplo es si alguien grita repentinamente, esta red de alerta eleva el nivel de activación y te Gracias. prepara para responder o moverte. El estado de activación arousal eh, es el nivel de activación fisiológica y alerta del organismo en un momento dado. Eh, a mayor aurosal, mayor capacidad de atención. Un nivel demasiado alto, estrés, miedo o demasiado bajo como el cansancio dificulta la atención. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando falla la atención? Cuando la atención no funciona adecuadamente, se producen una serie de dificultades cognitivas, emocionales y conductuales que afectan el aprendizaje y el desempeño cotidiano. Entre las consecuencias más relevantes están las siguientes. Primero, la distracción constante. Significa que la persona es incapaz de mantener el foco en una tarea por un tiempo prolongado. Cualquier estímulo externo, ruido, movimiento, conversación o incluso pensamientos propios irrumpen en la concentración. Los errores frecuentes. Al no prestar atención suficiente a los detalles o las instrucciones, la persona comete errores en actividades que normalmente serían sencillas. Por otro lado, el bajo rendimiento. La combinación de distracciones, errores y fallas de concentración impacta directamente en el desempeño tanto académico como laboral. Los problemas de memoria. La atención es el primer paso de la memoria. Si no se presta atención, la información no llega al cerebro de manera adecuada y no puede almacenarse. Por eso, una falla en la atención se manifiesta con dificultades para recordar. Y finalmente, la dificultad para concentrarse. La persona tiene problemas para iniciar o mantener una tarea y se siente mentalmente dispersa, abrumada o incapaz de sostener el foco atencional. Continuando con la presentación, tenemos el subtema Teorías cognitivas de la atención. En el siguiente cuadro podemos observar 4 de estas teorías. El primero, propuesto en 1958 por Bradman, llamado modelo filtro rígido. El segundo, en 1963, por Deutsch y Deutsch, llamado modelo filtro tardío. El tercero, en 1964, propuesto por Dreisman, llamado modelo filtro atenuado. Y el cuarto, en 1967, por Neisser, llamado análisis preatentivo. El primer modelo, filtro rígido, nos indica que los seres humanos procesamos información de manera serial, es decir, un solo mensaje a la vez, para evitar la sobrecarga del canal central del procesamiento. Esto indica que la mente solo puede atender una cosa a la vez, es decir, la información llega en orden y se selecciona estrictamente lo que se va a procesar. Todo lo que no pasa por este filtro se pierde. En el segundo modelo filtro tardío, se plantea que todo lo que percibimos sí es analizado, aunque no nos demos cuenta. La atención actúa al final, eligiendo qué información es la más importante para responder o recordar. El tercer modelo, el modelo filtro atenuado, nos indica que el filtro no bloquea, sino que reduce la intensidad de la información que no estamos atendiendo. Por eso, aunque no pongamos atención total, podemos detectar datos relevantes como nuestro nombre o un sonido extraño. Finalmente, el cuarto modelo, el modelo análisis preatentivo, propone que antes de prestar atención, el cerebro hace un escaneo rápido automático. En ese instante se identifica rasgos simples de lo que percibimos y luego decide qué merece atención detallada. Neuropsicología de la atención y redes de Posner. En el modelo de Posner, plantea que en el proceso está organizado en 3 redes atencionales. Estas redes permiten un buen procesamiento cognitivo y la integración neurológica entre las diferentes áreas del cerebro. La red de alerta se encarga del nivel de activación conocido como arousal,
Gracias a ella mantenemos la vigilancia necesaria para poder responder a diferentes estímulos. Esta red depende del locus coeruleus, que es la que regula nuestro estado de alerta. Dentro de la red de orientación, es la que dirige la atención hacia el lugar o hacia el estímulo más importante. Aquí intervienen la selección espacial y de la focalización, funciones en las que participa principalmente la corteza parietal. La red ejecutiva es la que controla los procesos más voluntarios, como el control cognitivo, la inhibición de respuestas automáticas y la toma de decisiones. Su base principal está en la corteza prefrontal. La atención también está influida por ciertos determinantes, como el ambiente, ya sean ruidos o distracciones. Tenemos la fatiga, el nivel de activación y la maduración del sistema nervioso. Finalmente, existen también la estructura clave, como por ejemplo SARA, el tallo cerebral, la corteza parietal y la prefrontal, que estas son las que permiten que estas redes funcionen de una manera coordinada. Gracias.